¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio al módulo de gastroenterología del curso de medicina interna. Vamos a hablar en esta primera clase de lo que es patología esofágica y también de reflujo, lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con respecto a las patologías que podemos encontrar en el esófago, son bastante diversas, bastante variadas, y empezamos por la esofagitis, que es la inflamación del esófago. Hay distintos tipos de esofagitis, puede ser infecciosa por virus, por ejemplo, las tratamos con aciclovir. En el caso de citomegalovirus se pueden tratar con ganciclovir o foscarnet. Si fuera por hongos como la cándida, tratamos con nistatina oral, se hacen buches y además tienen que tragar, y si no, fluconazol, un comprimido por día. Los casos más graves se tratan con anfotericina B. En el caso de esofagitis cáustica, por lo general suelen ser los niños pequeños que empiezan a gatear o a caminar y que ingieren algunos productos de limpieza accidentalmente. También hay algunas ingestas intencionales, que son personas que intentan suicidarse con lavandina y otros elementos cáusticos. En estos casos no hay que hacer endoscopía nunca, porque los tejidos están muy friables y se pueden romper con el paso del endoscopio. Hay que dar corticoides, hay que dar antibióticos para cubrir distintos tipos de gérmenes, que son los que se encuentran principalmente en la boca, como los gram positivos, los gram negativos y los anaerobios. También hay otro tipo de esofagitis, que es la eosinófila, que por lo general se asocia a asma, rinitis y alergias en general. Y cuando uno pone el endoscopio, lo que se ve en la veda es el esófago como un cartón corrugado. Tratamiento en agudo se dan corticoides, que pueden ser intramusculares o endovenosos, y si no es el momento agudo de la enfermedad, con corticoides inhalatorios. Por ejemplo, budesonide o ciclosamida. También en el esófago podemos encontrar algunos anillos o membranas, como por ejemplo el síndrome de Plummer-Vinson o Patterson-Kelly, o también disfagia sideroblástica, está asociada a la anemia sideroblástica. Esta es una membrana que se forma y que disminuye la luz del esófago superior, por eso se lo llama también anillo superior. Acá la vemos, esta membrana es la que tapa o obstruye el esófago. Esta también se puede romper cuando, a modo de tratamiento, ¿no? La rompemos para desobstruir la zona con un endoscopio, y ese es todo el tratamiento que requiere. Luego hay una fibrosis importante que se llama anillo de Schatzki. Anillo de Schatzki o anillo esofágico inferior es esta fibrosis que causa esta estenosis, y que el síntoma que nos va a dar es una disfagia intermitente. Y esto también, con el endoscopio, a modo terapéutico, es decir, de tratamiento, podemos tratar de agrandarlo o dilatarlo un poco. La disfagia es el síntoma cardinal de la patología esofágica, y la disfagia es la dificultad al tragar, no es el dolor al tragar se llama odinofagia, de modo que la disfagia es la dificultad al tragar, al paso de los alimentos, ¿sí? La gente siente como que se le queda algo atorado aquí en la garganta. Bien, la disfagia puede ser alta, baja o media, según donde tengamos la sensación de atascamiento o de dificultad para tragar. La disfagia alta en el esófago superior, hay que recordar que ahí el músculo es estriado y puede ser que esté afectada la inervación de ese músculo o el músculo en sí. Podemos verla también en pacientes que tienen o que han tenido accidente cerebrovascular y que han quedado secuelas, o pacientes con Parkinson o parkinsonismos, miastenia graves o polimiositis. Para diagnosticarla se puede hacer un estudio varitado de la deglución, o también una prueba con el vaso de agua. Se le da un vaso de agua, se le pide al paciente que incline un poco la cabeza hacia abajo y que trague, y ahí al tragar se aspira y tose mucho.
El tratamiento en casos realmente graves es la gastrostomía, pero eso ya se deja para un caso de extrema gravedad. Y luego tenemos la disfagia baja y la disfagia media, que puede ser por distintas causas. Puede ser por trastornos motores del esófago o puede ser por cáncer. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a distinguir son dos tipos de disfagia, la cancerosa y la motora. Cuando son por trastornos de la motilidad, puede haber hipertonía, cuando hay acalasia, cuando hay espasmo, o hipotonía en los casos de pacientes que tengan esclerodermia, diabetes o un esófago senil que ya está hipotónico. La disfagia cancerosa la distinguimos porque es una disfagia progresiva. Primero va a tener disfagia a los alimentos sólidos, luego a los semisólidos, luego a los líquidos y luego va a estar con afagia porque ya no puede tragar nada. Va a tener pérdida de peso precisamente porque no puede comer y un deterioro del estado nutricional general del paciente. La disfagia motora, por el contrario, no es una disfagia progresiva, es una disfagia intermitente, cambiante. Algunos días tiene disfagia, otros días no. Algunos días tiene disfagia a líquidos, otros días a sólidos. Cambia bastante, es bastante variable. También puede haber periodos que no tenga disfagia, que el paciente esté bien y no pierde peso normalmente y no tiene deterioro del estado nutricional como ocurre con la disfagia cancerosa. Luego tenemos la calasia. La calasia es, como vamos a ver aquí, es esta zona de estenosis con una zona de dilatación por encima de la estenosis. Es una enfermedad motora que en realidad produce esta estenosis porque hay una destrucción del plexo de Auerbach, plexos de Auerbach y Meissner, ¿sí? Puede ser por la destrucción de los plexos, puede ser por enfermedad de Chagas, por síndromes paraneoplásicos, tumores, enfermedades autoinmunes, enfermedades muy raras, las NEM tipo 2, todo lo que son las neoplasias endocrinas múltiples, ¿sí? Por insuficiencia suprarrenal. Como verán, son muchas las causas de acalasia y lo que se produce es lo que vemos en la imagen, esa estenosis y por arriba una zona de dilatación esofágica. La clínica es la disfagia y muchas veces quedan aquí atascados alimentos en la zona dilatada y se empiezan a pudrir los alimentos y eso da mucha halitosis. El diagnóstico lo podemos hacer con la radiografía, vamos a ver un ensanchamiento del mediastino, y si se hace una seriada esófago gastroduodenal con contraste, lo que vamos a ver es precisamente la imagen que vemos aquí, esta es una seriada con contraste, donde se ve esta estenosis y la zona dilatada o megaesófago. Esto se llama, esta imagen, este signo radiológico, pico de pájaro o cola de ratón. La endoscopía alta la podemos hacer, lo que es la videoendoscopía alta o VEDA, para descartar cáncer de esófago. Y la manometría esofágica es el estudio más específico para la calasia, donde lo que vamos a medir es el tono. Vamos a usar una sonda y transductores de presión y lo que vamos a encontrar es una zona de hipertonía. Tratamientos que podemos proponerle al paciente que tiene acalasia. Puede ser farmacológico, con amlodipina o mononitrato de isosorbide, puede ser a través de una endoscopía alta con inyecciones de toxina botulínica, puede ser dilatación con bujías, se van poniendo bujías cada vez más grandes y de distinto calibre, pero el riesgo es que se vuelve a estenosar. Y también se puede hacer dilatación con un balón neumático, que también se hace por sonda. Todo esto hay que tener en cuenta que en el esófago se pueden producir, no sé si rupturas, pero sí fístulas. Se pueden producir fístulas que pueden ser graves, pueden causar mediastinitis, se puede hacer fístulas con la tráquea también y causar neumonías aspirativas. Y una técnica quirúrgica u otra opción de tratamiento que le podemos dar es la cirugía que se llama miotomía de Heller. En realidad se llama cardiomiotomía de Heller. Lo que se hace es un corte en el esófago que tiene una porción triangular, como si fuera una porción de pizza, un triangulito, y esto libera un poco esa estenosis
pero digamos, la contrapartida que tiene es que genera mucho reflujo. Entonces, luego hay que dar medicación para tratar el reflujo gastroesofágico. Con respecto al cáncer de esófago, hay que tener en cuenta que los de tercio superior y tercio medio tienen muy mal pronóstico, son muy difíciles de tratar. Por lo general es el carcinoma espinocelular, y en el tercio inferior son más fáciles de tratar, por decirlo de alguna manera, y el tipo histológico que vamos a tener es el adenocarcinoma. Normalmente se asientan sobre una metaplasia que es el esófago de Barrett. Recuerden que el esófago, ahí en esa zona, va a tener también tejido glandular, cilíndrico glandular del estómago. En el techo del estómago también vamos a tener el adenocarcinoma, que puede invadir el esófago, y otros tumores que podemos tener son los leiomiomas, que son tumores esofágicos, pero de músculo liso y que son benignos. Por lo general, pacientes de 50 años o mayores de 50 años que tengan reflujo y consuman ahumados, por ejemplo, pescado ahumado, algunas regiones como Chile, Perú, Japón, suelen tener cáncer de esófago o pueden desarrollar cáncer de esófago. En la clínica lo que vamos a ver, bueno, es el síndrome de impregnación típico. El paciente tiene mucha pérdida de peso porque no come. La disfagia es cancerosa, que es una disfagia progresiva, como explicamos anteriormente. Y hay algunos factores que son predisponentes al cáncer de esófago. Uno es el reflujo gastroesofágico, el otro es la ingesta de alcohol, el tabaco, la tilosis y el pescado ahumado. El diagnóstico lo vamos a hacer principalmente con una videoendoscopía alta. Se puede hacer una seriada gastroduodenal. Por lo general se hace un cepillado para rescatar células neoplásicas. Se puede hacer también una ecoendoscopía o resonancia o tomografía con PET, con emisión de positrones. Y en el laboratorio vamos a ver una anemia ferropénica, que corresponde a la típica anemia del síndrome de impregnación, y una disminución marcada de la albúmina y aumento de la eritrosedimentación. El de tratamiento, como dijimos antes, el que es de tercio inferior es de mejor pronóstico, es más fácil de operar. Y los de tercio medio y superior tienen mal pronóstico. Es muy difícil la reconstrucción en el tercio medio y superior del esófago. El margen oncológico tiene que ser de 3 a 4 centímetros por encima y por debajo del tumor. Se puede hacer una gastrostomía paliativa y puede complicarse con hemorragia digestiva alta, fístulas, neumonías aspirativas, y también podemos hacer una coadyuvancia con quimioterapia y radioterapia. Aquí tenemos otras patologías del esófago que son más raras. Una es la necrosis del esófago negro, que es una emergencia bastante rara, que se da por cuadros infecciosos. Pero hay una recuperación espontánea, se recupera espontáneamente luego de que pasa la infección y cura sin fibrosis. Otras patologías pueden ser las perforaciones. La perforación del esófago puede ser por huesos, espinas, cuerpos extraños, por maniobras iatrogénicas, a veces cuando se hace una endoscopía, o por sustancias esclerosantes. Queremos tratar varices esofágicas con alguna sustancia esclerosante y que tengamos problema por ese lado. Pero también hay una perforación espontánea del esófago, una ruptura, en realidad es como que estalla el esófago, se rompe la pared del esófago, y eso se llama síndrome de Boerhaave. Esto se da en pacientes alcohólicos, bulímicos o anoréxicos que vomitan con mucha frecuencia, y toda esa acidez daña mucho la mucosa esofágica, la deja muy friable y muy lábil a romperse y explotar y estallar espontáneamente. Clínica de la perforación puede cursar con mediastinitis, con fiebres, con escalofríos, con derrame pleural, que por lo general es izquierdo y es muy purulento, un empiema. Se hace diagnóstico con la radiografía, que el tema del contraste
es relativo, no hay que dar varios si sospechamos de la perforación porque se corre el riesgo de hacer una peritonitis química o una mediastinitis química, y el tratamiento es difícil porque tiene alta mortalidad. Se puede dar ceftriaxona con clindamicina y se puede hacer cirugía y drenar el empiema y una gastrostomía paliativa. Muy bien. Acá tenemos otras patologías como síndrome de Mallory-Weiss, que es la cuarta causa de hemorragia digestiva alta, es una emergencia, es la laceración de la mucosa esofágica inferior y por lo general la vemos también en pacientes que son vomitadores. Si se afecta un vaso, sangra y hay que hacer cirugía para embolizar ese vaso que sangra. También hay esofagitis por drogas, por ejemplo, por bifosfonatos. Los bifosfonatos, como el alendronato, bueno, hay varios, todos se llaman bastante parecidos, son los que se usan en la osteoporosis. Y esto se trata con sucralfato. El sucralfato es un revestimiento que tapiza toda la mucosa y que ayuda a protegerla. Puede haber también impactación en el esófago de un cuerpo extraño o de comida, pilas, huesos, espinas, etc. Los niños a veces son de tragar alguna pila chiquita, alguna pila de algún juguete, o de tragar monedas o cosas raras, alfileres de gancho. Hay unas cuantas cosas que tragan los niños. Y esto se puede remover con el endoscopio o se puede empujar con el endoscopio más hacia el estómago. Producen más que nada vómitos de saliva, que son vómitos esofágicos, ¿sí? Porque hay una cialorrea refleja. Es decir, lo que trata es como la tos. Cuando la tos trata de limpiar las vías aéreas de cuerpos extraños, el esófago también produce esta excesiva salivación para ver si puede expulsar el objeto extraño que tiene ahí impactado. Y también tenemos los hematomas esofágicos, que los vemos a veces en pacientes que están anticoagulados en exceso, o que tengan algún problema de coagulación, o que tengan hemofilia, o alguna otra enfermedad que genere justamente hematomas. Van a producir oclusión, pueden producir hemorragia digestiva alta, y se hace un tratamiento que es bastante conservador, a base de plasma y de plaquetas. También se puede hacer cirugía en algunos casos. Con respecto a lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay un reflujo que es fisiológico, ¿sí? Pero cuando ya aumenta la intensidad o aumenta la frecuencia de este reflujo, se lo considera una enfermedad, un reflujo patológico. Tiene distintos grados, puede ser leve o moderada, o puede ser ya severa. En algunos casos, muy pocos casos de enfermedad por reflujo muy severa, puede requerir cirugía. Causas no se conocen. Hay distintas teorías. Puede ser que haya, por un lado, salvas de ondas peristálticas que producen relajación. Puede ser que ocurra hipotonía del esófago inferior, ausencia de respuesta motora defensiva por parte del esófago ante la llegada del ácido y disminución en la producción de saliva. Pero bueno, son las teorías, diferentes teorías que se manejan a la hora de entender por qué ocurre el reflujo. La clínica tiene un síntoma, en realidad, cardinal, típico, propio del reflujo, que es la pirosis. Esa pirosis es ese ardor del reflujo que sube. También los pacientes pueden tener disfagia o dinofagia, regurgitación ácida en la boca, que puede ser espontánea, por lo general ocurre después de comer, o por esfuerzo. A veces si se agachan para atarse los cordones, por ejemplo, de los zapatos, puede aparecer ese reflujo. Pueden tener también babeo nocturno por aumento del tono vagal y amanecer con la almohada mojada. Pueden tener laringitis. La laringitis con disfonía o con nódulos. Pueden tener traqueitis con broncoespasmo nocturno, tos seca, sibilancias y tos crónica. Diagnóstico diferencial lo podemos hacer con enfermedades bastante insólitas, por ejemplo con asma, por el tema del broncoespasmo y las sibilancias, con la sinusitis, si hay en algunos casos reflujo ácido hacia los senos paranasales, que es algo bastante inusual, o con enfermedad periodontal y lesiones orales cuando hay reflujo ácido en la boca y afecta a las piezas dentales.
El diagnóstico básicamente es con la clínica, el paciente refiere pirosis y eso es lo más común de ver en los pacientes con reflujo, así que la clínica es la que manda. Y también podemos hacer endoscopía, una endoscopía alta, para descartar cáncer de esófago. Y en anatomía patológica podríamos llegar a ver las células valorizadas. En realidad, el diagnóstico de reflujo es microscópico, ¿sí? Así que no lo podemos hacer en la clínica diaria. Se puede hacer una radiografía seriada con contraste. Podemos llegar a ver esofagitis con un infiltrado inflamatorio, cuando vemos con la veda. A veces puede ser por una úlcera péptica estomacal, podemos tener esófago de Barrett, eso sí lo podemos ver en la endoscopía, o fibrosis o cáncer de estómago, que bueno, son distintas opciones de por qué podemos tener el reflujo. Hay maniobras que podemos hacer, como levantar las piernas o comprimir el abdomen, ¿sí? O pedirle al paciente que se incline, lo que se llama bending, y entonces ahí aparece el reflujo. En los niños se puede también hacer un diagnóstico con centellograma y en los adultos principalmente con la clínica y la endoscopía si fuera necesario, o una seriada gastroduodenal, y el gold estándar es la pH-metría. Lo que vamos a medir es el pH ácido del reflujo. Tratamiento, principalmente todo lo que son medidas higiénico-dietarias, bajar de peso si el paciente es obeso, no fumar, no usar ropa acostada, no acostarse enseguida de terminar de comer o dormir con la cabecera un poco más alta con algunas almohadas, no tomar café negro, té, mate, solos, sí los puede tomar con leche, por supuesto, no comer picantes, salsa de tomates, cítricos, menta, chocolate, levantar la cabecera de la cama más o menos 10 centímetros, controlar la hipertensión si es un paciente hipertenso. El alcohol en general no causa reflujo, pero sí predispone a todo lo que es la gastritis y por ende posteriormente vamos a tener un exceso de ácido clorhídrico, de producción de ácido clorhídrico y puede aparecer el reflujo. No hay que dar bicarbonato, esto es un error, porque el bicarbonato da un alivio temporal al inicio, pero luego empeora el cuadro. Y aquí tenemos los grados, tenemos el grado de reflujo leve, moderado y severo. El leve es cuando ocurre una vez por mes, ahí podemos dar hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio, el famoso Milanta, o también Gaviscon, son antiácidos bebibles o en comprimidos. El reflujo moderado es una vez por semana, aquí ya empleamos la ranitidina, que por lo general lo conocemos como Taural, que es un bloqueante de receptores H2. Se puede dar un comprimido a la noche de 300 miligramos y se puede tomar durante 3 o 4 meses y después descansar un mes y volver a reanudar el tratamiento. En el caso de los reflujos severos o intensos, que ocurren casi todos los días, lo que vamos a dar es el omeprazol, pantoprazol, cualquier inhibidor de la bomba de protones. Se puede dar un comprimido por día, las dosis son entre 20 y 40 miligramos. El efecto adverso importante que tiene son las cefaleas, pero si persiste el reflujo, también podemos agregar un procinético como el Mosapril. Mosapril y Cisapril, que son los prokinéticos, se pueden dar comprimidos de 5 a 10 miligramos, uno en el almuerzo y uno en la cena. Y de última, si persiste, ya casos muy graves, podemos hacer una cirugía que se llama funduplicatura de Nissen. Funduplicatura de Nissen en 3 o 4% de los casos, porque normalmente no es necesario. Por último, vamos a hablar 2 palabritas de lo que es una hernia hiatal. La hernia hiatal se produce cuando el cardias pasa por el hiato esofágico y queda por encima del diafragma. Entonces, la consecuencia aquí es que se pierde la zona de alta presión y es cuando aparece el reflujo. Puede aparecer dolor epigástrico, puede causar úlceras o ulceraciones, puede causar sangrado, puede cursar con anemia ferropénica debido al sangrado microscópico y no tiene tratamiento, de modo que lo que tratamos en general es el reflujo. Podría llegar a hacerse una cirugía, pero es muy raro. Tiene que ser una hernia muy grande, muy importante y un caso muy, muy severo.
El esófago de Barrett, lo habíamos nombrado al principio, es una metaplasia, ¿sí?, que conlleva el riesgo tumoral, es decir, es el asiento para futuro tumor o cáncer de esófago. Puede evolucionar, por supuesto, una displasia y de ahí a lo que es el cáncer de esófago. La causa principal del esófago de Barrett es el reflujo esofágico. Así que personas que tengan enfermedad de reflujo gastroesofágico deben tenerla controlada o tratada para evitar hacer un esófago de Barrett. Se diagnostica con la endoscopía, se puede tomar una biopsia y no se cura. Lo que hay son 3 conductas a seguir. Se puede hacer endoscopías con biopsias cada 6 meses para descartar que desarrolle un cáncer de esófago. Se puede hacer cirugía y resecar un tercio inferior del esófago. Y se puede hacer también una mucosectomía 360 con endoscopio y láser o electrobisturí. Esto es todo. Los esperamos en la segunda clase y nos vemos enseguida. Muchas gracias.